Bendito Dios, te damos gracias una vez más en este sábado por tu presencia en nuestras vidas, porque ahora podemos estudiar la palabra de Dios con la seguridad de tu presencia y también con la seguridad de que tú, a través del Espíritu Santo, nos instruirás y nos capacitarás. Prepara nuestros corazones para recibir el mensaje y que podamos ser transformados para siempre por el poder de tu palabra. Gracias por tu amor y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana estudiamos acerca de la condición moral del mundo antediluviano y también, ¿por qué no?, del que estamos viviendo hoy, que está en iguales condiciones, y cómo un hombre que decidió caminar con Dios, pues cambió los planes. Ahora, ¿cómo fue que cambió los planes Noé? Pues precisamente para Dios hubiera sido más fácil pasar su mano, el ángel de la muerte hubiera pasado por la tierra y toda la humanidad hubiera perecido. Pero resulta que ahora Dios, que no emite sus juicios que merecen los pecadores sobre los justos, porque Él es justicia, pues no pagan los justos por los pecadores. Así que al ver que ahora sí hay alguien en la tierra que caminaba delante de Él en perfección, apartado del mal y huyendo de la contaminación del pecado, pues tiene que crear un plan ahora para salvar a la humanidad a través de esta persona. Y yo quiero invitarles donde está el plan en sí, donde comienza el plan en sí, y es el versículo 14 del libro de Génesis, capítulo 6. Y ahí está la primera orden que Dios le da a Noé para crear este medio de salvación que era el arca. Dice allí: hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Hay algo interesante aquí en este versículo. Aquellos que atacan esta historia y que dicen que debe ser quitada de la Biblia porque es un mito, no voy a buscarles las ciencias que pueden demostrar que realmente el diluvio sí existió, pero con solo la Biblia vamos a ver cuán importante es el mensaje que hay aquí en la construcción del arca que vamos a estudiar en esta tarde. Lo primero que te voy a decir es que entre estos grandes sabios que atacan la Biblia, pues hay muchos lingüistas, hay gente que conocen pues las lenguas semitas, y cuando llegan a este texto se dan cuenta de algo interesante. Es que la palabra que usa Moisés aquí al escribir el capítulo 6 de Génesis para arca, es una palabra, no es hebrea, es egipcia. Y esa palabra es la palabra teba, que significa caja. Y entonces ellos, que también los críticos de la Biblia, los ateos, pues al conocer este lenguaje, dicen: ¿ves? No puede flotar porque no era un barco. Jamás va a flotar porque era una caja. Pero lo tremendo es que en la palabra de Dios está escrito sin ocultar nada, muestra todo perfectamente. Y es que precisamente el propósito de Dios es para que entendamos que el poder no estaba únicamente en aquella caja de madera, sino en la protección que Dios le estaba dando a los fieles que obedecieran y se montaran en ella. Ahora bien, esta palabra teba, esta palabra egipcia, solo se usa 2 veces en la Biblia. En esta ocasión, y cuando Moisés está contando la historia de su nacimiento y cómo su mamá lo puso allí en el río, también en una cestica calafateada. Él usa para esa cesta calafateada, usa la palabra teba también, una cajita. Lo pusieron en una cajita en el río y así salvó su vida cuando niño. Y ahora él nos cuenta que la orden que recibió Noé es: hazte una caja de madera de gofer. Vamos a detenernos un momento aquí porque esto tiene una implicación espiritual muy grande. Dice allí que para poder construir el arca, este medio de salvación, había que fabricarla de madera de gofer. Es decir, que para construir el arca había que cortar
árboles de gofer. Y esto, pues entendemos que el árbol debía morir para poder construir este medio de salvación. ¿No lo crees? Cuando cortas un árbol, pues deja de vivir, se muere el árbol. Y esto nos enseña que la vida se iba a sostener con la muerte. Sí, mis hermanos, porque el arca fue la provisión que Dios dio a Noé para salvar a la humanidad, así como Cristo es la provisión de Dios también para salvar hoy a los pecadores. Ahora, ¿qué tienen que ver estos árboles de gofer con Jesucristo? Vamos hasta el libro de Isaías y vamos a mirar cómo Isaías lo ve. Vamos a ir al capítulo 53 y vamos a ver cómo Isaías ve a Jesucristo. Ahí en Isaías 53 y versículo 2 dice Isaías: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Es decir, que Isaías veía a Jesucristo como un retoño de árbol verde que puso sus raíces en esta tierra seca, en este planeta seco por el pecado y la corrupción, pero que aún así pudo crecer verde sin contaminarse. Pero todavía Isaías nos da más detalles. Si vamos al versículo 8, dice allí: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Cómo ilustra Isaías la muerte de Jesucristo? Como que fue cortado, al igual que fueron cortados estos árboles de gofer para la construcción del arca. Así que vamos a continuar y ya vemos entonces ya el simbolismo maravilloso que se nos presenta aquí en la construcción del arca. Y dice allí el texto 14 todavía un poco más: y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Es decir, ahora el escritor bíblico está dejando en claro en esta orden que Dios le da a Noé que no era suficiente cortar el árbol y armar el arca. Yo quiero indicarte algo. Aunque la muerte en la cruz de Jesucristo fue la piedra del ángulo de nuestra salvación, el paso más importante que nos garantiza la salvación, todavía había algo más que debía hacerse. Por ejemplo, la operación que Jesucristo debía realizar en el santuario celestial, entrando, como dice Hebreos, no con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre, en un santuario no hecho por manos, sino con su propia sangre. Es decir, que aunque la cruz fue lo fundamental, también entendemos que debería hacerse una obra en el santuario celestial de purificación y de intercesión y de juicio en favor nuestro para que la salvación nuestra esté completa. Pero aún así hay algo más. Aquellos que aceptemos a Jesucristo para nuestra salvación, también necesitamos algo importante para poder llegar al cielo. Y es la obra del Espíritu Santo. Dice que esta arca debía ser sellada por dentro y por fuera. Yo te voy a decir algo. Si ya te bautizaste, si ya te entregaste a Cristo, ahora tu meta fundamental debe ser convertirte verdaderamente en un templo del Espíritu Santo. Porque así como el sábado será la marca visible, externa, de quién es pueblo de Dios y quién no, la marca interna que van a tener los salvados es el Espíritu Santo sellándolos para salvación. Es importante que veas cómo la obra de las tres personas de la Trinidad es importante en la salvación. Es increíble cómo a veces escuchamos a personas atacando esta doctrina, diciendo que es una doctrina católica. Yo te voy a decir algo. Es cierto que cuando se levantaron los arrianos, la iglesia cristiana que existía en aquel tiempo es la que hoy conocemos como iglesia católica. Pero cuando fueron a defender la doctrina de que Jesucristo sí era Dios,
todo lo que tomaron ellos para esa defensa fue bíblico. Así que yo no me atrevería a decir que esa doctrina es católica, sino bíblica. ¿Por qué? Porque las tres personas de la Trinidad trabajaron en nuestra salvación. Es una blasfemia decir que Jesucristo solamente nos salvó y que el Padre no hizo nada y que el Espíritu Santo no ha hecho nada tampoco. De hecho, cuando Jesucristo viene a esta tierra, le dice a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el otro consolador no podría venir. La palabra que usa allí en otro consolador es la palabra griega alos, que significa otra persona, pero igual que yo. Y que iba a cumplir una misión súper importante, porque nos iba a acompañar en el resto del camino hasta que Jesucristo viniera. Nos iba a mostrar toda la verdad. Nos iba a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Es decir, la obra del Espíritu Santo es tan importante para nuestra salvación como el resto de las obras que hizo el Padre y también el Hijo en la cruz para morir e interceder luego en el cielo por nosotros. Imaginémonos que hoy yo quiera celebrar el cumpleaños a mi hijo Rafaelito. Y su tía, que lo quiere tanto, pues pone el pastel. Mi esposa pone las aguas, los refrescos. Y yo, como ya no hay nada que poner, yo digo, bueno, pues yo voy a controlar el orden y la limpieza y al final voy a fregar y limpiar todo. Ahora me vas a decir a mí que porque yo escogí la parte más sucia, la más vil, vamos a decir, la menos importante quizás, que no lo veo así tampoco, me vas a decir que yo soy inferior a su tía o a su mamá, cuando los tres trabajamos unidos por celebrar el cumpleaños para que se pudiese lograr. Asimismo, en el concilio eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron para ver cómo podrían salvar al hombre en caso de que el enemigo, fíjense, en caso de que el enemigo lo engañase. Este plan surgió antes de que el hombre cayese. Y los tres se reunieron, y es cierto que Jesucristo en su inmenso amor se ofreció a morir por nosotros. Pero cada uno del resto de esa deidad también cumplieron una misión importante en nuestra salvación. Y es una blasfemia ahora quitarle los méritos al Padre o al Espíritu Santo en lo que está ocurriendo incluso hoy en el proceso de santificación y de salvación de los que hemos ya aceptado la muerte de Jesucristo en la cruz. Hay otra cosa interesante, es que la palabra que se usa allí para calafatear es la palabra hebrea kafar. Y esa palabra hebrea kafar, además de simbolizar o de decir o de significar calafatear, también significa expiación. Si vamos allí al libro de Levíticos y en el capítulo 17 y versículo 11, dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Y la palabra que se usa allí para la expiación es la misma palabra que se usa ya para calafatear, kafar. Así que mira cuánto simbolismo de salvación hay en esta caja de madera que se fabricó como medio de salvación para la humanidad. Dice el versículo 15: y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Es decir, que al mirar estas dimensiones que la Biblia registra, podemos decir, ¿qué significado espiritual significativo tiene esto? Pues cuando vemos la relación que hay entre estas medidas, nos damos cuenta que el largo de esta caja era 10 veces su altura y 6 veces su ancho. Y esa misma relación es la relación que tiene el cuerpo humano. Es decir, que al dar Dios las medidas
de esta caja donde se iban a salvar, Dios estaba indicando la idea de que es una persona, un cuerpo humano, a quien se estaba representando como medio de salvación. Estaba indicando ciertamente a Jesucristo como el Salvador. Pero todavía hay mucho más. En el versículo 16 nos dice: y una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Este detalle es muy interesante también. Y ha sido también motivo de crítica. Porque los grandes sabios de este mundo dicen, pero miren, ahí está otro problema. Una caja tan grande y solo tiene una ventana en la parte superior. Bueno, en la parte superior no. Y en todas las partes del arca solamente tenía una sola ventana. Y una vez más se equivocan estos sabios porque ignoran precisamente el carácter simbólico y espiritual que tiene esta orden que Dios le está dando a Noé. En primer lugar, esa ventana única que tenía el arca, ¿qué significaba? Pues este era el único lugar por donde le entraba luz a los que estaban dentro. Sí, era el único lugar por donde le entraba luz. ¿A quién simboliza esta ventana? A Jesucristo. ¿Sabes? La vida en estos días de diluvio de los que estaban dentro del arca fue muy difícil. Esta gente estaban dentro del arca y no podían ver hacia afuera. No tenían ninguna información. Solo veían el rumor, el ruido de las olas que se venían formando y ya ellos se sujetaban porque ya prevenían que venía un golpe, pero ellos no sabían de dónde iba a venir el golpe. Así mismo está la iglesia de Cristo hoy. Estamos metidos en medio de una tormenta en este final del tiempo y muchas veces nosotros no sabemos ni de dónde van a venir los golpes. A veces esperamos los golpes de fuera y también los golpes pueden venir de dentro. Pero dice que esa ventana era la única fuente de luz que tenía ese pueblo de Dios dentro del arca. Y simboliza a Jesucristo porque también hoy Jesucristo tiene que convertirse en la única fuente de luz que tengamos nosotros los hijos de Dios. En estos momentos difíciles, tú tienes que hacer de Jesucristo lo que tendría que haber sido siempre el cristianismo, un asunto de dos, tú y Jesús. Lo que no entiendas de la Biblia, tienes que preguntarle a Jesús. Porque sí, hay mucha gente que siempre en lugares donde he estado sirviendo me dicen, oiga, es que yo he leído la Biblia no sé cuántas veces, pero no logro entenderla. Yo solo tengo una medicina para darte en esta hora. Persevera. Porque Noé también abrió esa ventana buscando luz, buscando respuestas y no la halló. Y tuvo que perseverar y tuvo que volverla a abrir y volverla a abrir hasta que le llegó la respuesta que él estaba esperando. Asimismo, el estudio de la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia. Vamos a estudiarla con oración. Dios, recuerda, en 1 Corintios 14 nos dice, no es Dios de confusión, sino de amor. Así que si oramos y si perseveramos en el estudio de la Biblia, la luz nos va a llegar, como les llegaba a estas personas que estaban dentro del arca. Ahora bien, continúa diciendo el versículo 16, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado. Vamos a detenernos un momento acá. Dice que iban a poner la puerta del arca a su lado. Ahora hay algo interesante. Podemos decir también a su costado, ¿verdad? El arca solo tenía una puerta. Todo el que se quisiera salvar, sea ser humano, sea hombre,
o sea animal, tenía que entrar por esa puerta para salvarse. No había otra manera de entrar en el medio de salvación. No había otra manera de entrar al arca y salvarse, sino únicamente a través de la única puerta que existe. Jesucristo en el capítulo 14 de San Juan les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso simbolizaba la puerta. Jesucristo es la puerta. Quizás Juan lo narra un poquito mejor aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y el versículo 9, dice: yo soy la puerta, dice Jesús. Vea qué enfático Jesús. Yo soy la puerta. Nota que Jesucristo no dice: yo soy una de las puertas. Hoy se han abierto muchas puertas diciendo que tienen la solución para nosotros. Hay muchos grupos religiosos que se están levantando diciendo que son la salida para tu problema. Pero Jesús dice: yo soy la puerta. No son las drogas, no es el alcohol, no es la fiesta, no es la libertad, esa libertinaje de que yo decido hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, lo que te va a dar, lo que tú necesitas. Porque ya hemos visto con lo que estamos sufriendo ahora mismo que nuestros errores y nuestras decisiones por querer vivir nuestra libertad de vivir, decidir y comer lo que nos da la gana, estas son las consecuencias que estamos recibiendo y todavía faltan más. Pero ahora Jesucristo dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Qué está diciendo Jesucristo? En alusión al arca incluso: yo soy la puerta y solamente se van a salvar ¿quiénes? Los que entren por mí. Y sigue diciendo: y será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahí está diciendo algo interesante. Aquellos que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos la perfecta y verdadera libertad a nuestro alcance. Porque mira lo que dice el texto, versículo 9 del 10 de Juan: entrará y saldrá. Eso es sinónimo de libertad. Cuando usted puede entrar por una puerta, pero no puede salir, usted está prisionero. Eso es lo que ocurre en las cárceles. Cuando usted va entrando a la cárcel del condado, todo el mundo lo recibe como un huésped. Pásele, pásele. Pero cuando usted necesita salir, va a tener que buscar un abogado y poner sobre la mesa bastante dinero, ¿no es cierto? Pero Jesús está diciendo que el que entra por él no solo encontrará salvación, sino también la perfecta libertad, porque dice que entrará y saldrá, tendrá libertad. Y dice: y hallará pastos, será sustentado, tu alimento será garantizado por toda la eternidad y empezando desde hoy. Como dijo David: joven fui y envejecido, mas no he visto a justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Y ahora el texto 16 del capítulo 6 de Génesis dice que esa puerta estaba al costado del arca. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por dónde fue que abrieron a Jesucristo con una lanza? Precisamente por su costado. Y lo hirieron por el costado y lo clavaron en la cruz por nuestra salvación. Ahora, lo interesante es que esa palabra que se usa para ventana o para la puerta es la palabra sohar en hebreo, que significa abertura. Más precisión no puedes conseguirle en ningún lugar. Jesucristo también se le hizo una abertura en su costado para que a través de su sangre derramada nuestros pecados sean lavados y poder alcanzar la salvación que tú y yo necesitamos. Pero todavía hay un poco más. Dice allí: y le harás piso bajo, segundo y tercero. El arca tenía 3 pisos. En el primer piso viajaban los animales inmundos. En el segundo piso viajaban los animales limpios. Y en el tercer piso viajaban los hombres.
como corona de la creación, como el eslabón superior de la creación. Miren qué lindo privilegio tenían los hombres. La raza humana dentro del arca eran los únicos que tenían acceso a la ventana, a Jesucristo. Porque Jesucristo, mi querido amigo, no es un Dios distante. Es un Dios que está hoy a tu lado peleando tus batallas. Lo que pasa es que tú no lo has reconocido como tu Salvador. Es que tú no le has permitido el control de tu vida. Si no, tuvieras con tus ojos espirituales las maravillas que cada día le ibas a realizar en tu vida. Ahora hay algo interesante. El tercer piso completo era para la raza humana. ¿Sabes que el primer piso de animales inmundos fue ocupado completamente? Lo llenaron. Y son animales sin raciocinio, sin inteligencia. El segundo piso de los animales limpios, aunque un poquito superiores a los otros, también se llenó completamente. Pero el tercer piso, que estaba preparado para que los hombres se salvaran, solamente 8 ocuparon su lugar en el arca de salvación. ¿No es triste eso? ¿No es vergonzoso que los seres más inteligentes empezaron a discutir y a razonar lógicamente con Noé? No es posible que venga un diluvio cuando aquí nunca ha llovido. Parece lógico, ¿verdad? Pero si Dios dijo que iba a llover, va a llover, mi hermano. Y ahora resulta que por ser tan inteligentes, no vinieron a ocupar su lugar en la salvación. ¿Y sabes qué ocurrió? Se ahogaron porque no quisieron ocupar su lugar. Qué triste que Dios haya hecho provisión para salvar a la raza humana y solo 8 personas respondieron al llamado de Dios hacia la salvación. Hoy también, desde aquí, desde el ministerio Dios para hoy, estamos gritándote que abras los ojos, que actúes, que vengas a Jesús como único medio de salvación en este tiempo tan peligroso y ocupes tu lugar en el arca de salvación. Aprovecha tu oportunidad. Aprópiate de la salvación que el cielo te está regalando. Y no permitas que tu lugar quede vacío, porque tu inteligencia, tus estudios te dicen que puedes salvarte por ti mismo. Qué triste. Todo un piso para salvar a la raza humana, solo 8 se pudieron salvar, porque así lo decidieron. Estos incrédulos, ¿saben? Se volvieron creyentes luego, pero cuando ya era demasiado tarde, porque esa puerta que estaba al costado del arca, llegó el momento en que Dios la cerró. Y cuando Dios cerró la oportunidad para los hombres, ya no hay oportunidad de salvación para nadie. Eso va a ocurrir dentro de muy poco cuando la puerta de la gracia también se cierre. Y ahora estas personas que estaban con el agua a la nariz y veía que se iba aumentando, tocaban desde fuera y le decían a Noé: ábrenos, ahora creemos que era cierto, pero ya era demasiado tarde. Noé no podía abrirles la puerta porque él no fue quien la cerró. Quien la cerró fue Dios, y como dice Apocalipsis, Jesucristo, cuando abre no hay quien cierre, y cuando cierra nadie puede abrir. Por eso yo quiero que aproveches tu oportunidad de hoy. Hay otras maneras también en las que se acusa o se critica o se ridiculiza la historia del arca de la salvación. ¿Sabes? Los grandes inteligentes de este siglo dicen: pero Dios mío, ¿cómo pueden navegar con un barco que no tenía timón ni velas? ¿A dónde iban a ir? Y lo que ellos ignoran es que este barco no tenía que ir a ningún lugar. Este barco no era un crucero, era un refugio. Y eso es lo que hoy
estamos presentando también como la iglesia. Hay gente que llega a la iglesia y creen que están en un crucero. Y hay que hacer lo que ellos pidan y darle lo que ellos necesitan. Si no, se ponen bravitos y se van. Y se olvidan que la iglesia, como el arca, no es un crucero, es un refugio. Y además, el único refugio que Dios ha establecido sobre esta tierra para que tú y yo alcancemos salvación. Hoy es el día de salvación. Tienes que entrar por esa única puerta que se llama Jesucristo y ocupar tu lugar, que ya está preparado, que ya se ha hecho provisión para que tú te salves. Ahora hay algo interesante que encontramos en esta historia de Noé. Desde el capítulo 14 en adelante, 7 veces le habla Dios a Noé. 7 discursos, 7 sermones. Qué coincidencia, ¿verdad? Como los mensajes a las 7 iglesias. O quizás como los mensajes de los 7 truenos. ¿Te das cuenta? Ahora, en todo este proceso en el que vemos que Dios 7 veces habla, pero Noé no habla ni una sola. ¿Qué es lo que le tocaba a Noé en todo este plan de salvación? Pues nada, igual que a ti y a mí. ¿Quieres saber qué es lo que le tocaba a Noé y qué es lo que te toca a ti en este plan de salvación? Vamos a leerlo en la Biblia. Allí mismo en el capítulo 6 del libro de Génesis y en el versículo 22 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué fue lo que le tocó a Noé para poder salvarse? Obedecer. Hacer todo como este libro le estaba indicando, como la palabra de Dios le estaba ordenando. Si tú quieres salvarte hoy y librarte de todas estas catástrofes y las que vienen, porque ya te dije esta mañana, este es solo el comienzo, tú deberías hacer arreglos para obedecer lo que este libro dice. Es importante que como Noé, tú obedezcas y ocupes tu lugar en la salvación, porque es la única manera de que tú y yo podamos entrar por las puertas de la santa ciudad celestial para vivir eternamente y para siempre en la presencia de nuestro Dios. En este momento, yo quiero leerte 15 enseñanzas que podemos aprender de los estudios que hemos dado en la mañana y hoy en la tarde. La número 1. Se puede vivir con la ayuda de Dios sin pecar. Noé lo consiguió, lo logró. Número 2. Es importante ser puntual a la cita y no llegar tarde. Después de la hora de la salida, los incrédulos se volvieron creyentes del mensaje de Noé, pero ya demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy la puerta está abierta. Hoy hay gracia para que alcance salvación. Número 3. Recuerda, todos somos diferentes, pero estamos en el mismo barco. Esto es importante, porque a veces llegamos a la iglesia y decimos, aquí nadie es como yo. Aquí aquel se cree mejor, aquel no se cree. Acuérdate que todos somos enfermos y estamos en un refugio. Y en un refugio lo único que hay que hacer es soportar, aguantar, hasta que pase la tormenta. Número 4. Planea a futuro. Recuerda, no estaba lloviendo cuando Noé empezó a construir el arca. 120 años antes de que viniera el diluvio, ya Noé empezó a trabajar en su salvación. ¿Tú cuándo vas a empezar a trabajar por la tuya? ¿Cuando ya el agua te dé a la nariz? Quizás ya es demasiado tarde. Hoy es el momento de trabajar en tu salvación, de empezar a trabajar en ocupar tu lugar en el arca de salvación que es Cristo Jesús. Número 5. No te sientas viejo, a pesar de que alguien diga que tu tiempo pasó y que a tu edad ya no puedes hacer nada grande que valga la pena, solamente porque tienes 600 años. Noé tenía 600 años.
y todavía fue útil para Dios en esta obra. No pienses que tú estás demasiado viejo. Todavía Dios tiene propósitos y planes contigo. Ven a ocupar tu lugar a donde Dios te está llamando y alcanzarás la salvación eterna. Número 6. No hagas caso de los criticones. Continúa con la misión que Dios te ha encomendado. Esos mismos sabios que dicen que lo del arca fue una locura y que hoy lo de Jesucristo también es otra locura. A mí no me importa lo que digan. Yo voy a seguir haciendo y cumpliendo con la misión que Dios me ha dado para mi tiempo. Y ya un día se verá si valía la pena estar preparado o burlarse como lo están haciendo hoy. Número 7. Todo lo que hagas o construyas, procura hacerlo con responsabilidad y alta calidad, a pesar de no ser un profesional, ni sea eso para lo que te has capacitado. No importa lo que has estudiado. La Biblia dice que al que Dios llama, también lo capacita. Así que ven a Dios y trata de hacerlo todo lo mejor que tú puedas y que esté a tu alcance para la gloria de Dios. Número 8. Al buscar compañía de tu viaje en la vida, busca a alguien afín a ti. Es cierto que los polos opuestos se atraen, pero en muchos casos tienen propósitos distintos. Debes buscar una pareja con tu misma espiritualidad para que juntos se animen y caminen hacia el arca. Hoy vimos los desastres que produce unirse en yugo desigual con los infieles. Número 9. Si sientes que tu progreso espiritual es lento, no te desanimes. Más que rapidez, Dios quiere perseverancia. Recuerda, las tortugas estaban también en el arca, así como los caballos y los linces y otros animales más veloces. El asunto de la salvación no es si en el mismo periodo de tiempo algún hermano ya sabe más que tú. Tú persevera. Cada quien tiene su plan con Dios, cada quien tiene su manera de ser, pero si tú vas a tu paso en la búsqueda de Dios, Dios te cargará y te llevará en brazos hasta que cumpla los propósitos de salvación en ti. Número 10. Aunque al principio te sientas solo y recibas burlas, a la larga tienes sus recompensas al tratar de vivir la palabra de Dios. Eso le ocurrió a Noé. Quiso caminar derecho delante de Dios. Quiso obedecer a la palabra y al final recibió su recompensa. Todos los hombres de la tierra se murieron, excepto aquel que decidió caminar derecho ante Dios, guardando lo que estaba escrito en su palabra. Número 11. No desprecies los esfuerzos que hacen los sencillos por lograr algo. Recuerda, el arca fue construida por amateurs y el Titanic por profesionales. ¿Y cuál fue el que se hundió? Número 12. Dios ama a todos y quiere que todos se salven, pero solo se salvará quien haga la voluntad de Dios. Es importante que hoy entiendas eso y tomes tu decisión. Número 13. Dios solamente mandó a construir una sola arca y los que lo amamos debemos unirnos en este propósito y no andar cada uno construyendo la suya propia solo porque no me gustó lo que dijo Noé. Hoy terriblemente está pasando algo. Alguien se disgusta dentro de la iglesia y va y forma su propio grupo. Eso no es lo que Dios estableció. Había una sola arca. Hoy también hay un solo medio de salvación. Esos grupos que están apareciendo por allí, independientes del medio de salvación que Dios tiene, del movimiento profético que Dios levantó, todos también perecerán, porque solamente Dios mandó a construir un arca. Así que yo les invito también a esos grupos a que regresen a casa y ocupen su lugar de salvación en esta hora. Número 14. No importa la tormenta en la que estés, si permaneces con Dios, siempre habrá un arco iris esperándote. Qué interesante, ¿verdad? Hay una promesa maravillosa para aquellos que deciden ser fieles. Y número 15, para terminar, recuerda, el arca no tenía timón ni velas. Dios es su guía y su energía. Esto nos enseña algo interesante. No era un paseo en un crucero.
es un refugio. Y yo te invito en esta tarde a que tú busques refugio en Jesucristo, el único medio de salvación con el que tú y yo contamos. Apreciado amigo, lamento si mis palabras te parecen un poco duras, pero los tiempos son apremiantes. Este mundo ya agoniza y es la hora de que tú decidas dónde vas a pasar tu eternidad. Aunque no entiendas muy bien lo que yo te he explicado, esta es la grande verdad. La historia demuestra que los que no creyeron se quedaron fuera del arca de salvación y perecieron. Pero Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento para que nos salvemos. Busquemos a Jesucristo, nuestro único medio de salvación, y busquemos la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y entonces hallarás el camino correcto para que pasemos al otro lado, donde se acabarán las tormentas, las plagas, las enfermedades, las guerras, los sufrimientos, la muerte y la enfermedad. Dios te bendiga en esta tarde. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, porque a través de tu palabra hay demasiadas evidencias, ejemplos de hombres de otras generaciones que se atrevieron a creer y obedecer, que se atrevieron a escucharte y a servirte y alcanzaron redención a pesar de todo lo que tuvieron que sufrir y pasar de parte de los burladores. Pero hubo un momento en el que los burladores se dieron cuenta que era negocio, que era factible creer en ti. Oh Dios bendito, también en esta tarde yo pido que a través del Espíritu Santo tú vayas allí donde está mi amigo, mi hermano, que está escuchando este mensaje. Y también a través del Espíritu Santo pongas en su mente y en su corazón la necesidad que él tiene de tomar una decisión hoy, de buscar su salvación ahora mismo antes que lleguen los días peores. Permite Dios que en esta hora a todo el que alcance esta palabra sea de bendición para su familia, para él. Permite, oh Dios, que en este día tu esperanza y tu gozo pueda entrar en nuestro corazón, porque tu gracia nos alcanza, porque tu misericordia nos es suficiente. Gracias por tu amor, Padre, y permite que en esta hora caminemos de tu mano la parte del camino que nos falta. En el nombre de Jesús. Amén.